y bienvenidos a Ecuador, tú decides. Hoy tenemos el gusto de conversar con el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacutic Lista 18, Leonidas Lisa. Muchísimas gracias, Leonidas. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Estimado Emilio, qué gusto ser entrevistado por ti. Muchas gracias por permitir extender mis ideas a través de este medio importante de comunicación. Muchas gracias. Bueno, en 2019, después del paro de octubre, su nombre podemos decir que tomó fuerza y relevancia en el escenario político, tanto en las elecciones de 2021 como en las de 2023. Desde el movimiento indígena se intentó que usted sea candidato a la presidencia y bueno, en esta ocasión ya fue concretado. Más allá de que usted siempre ha mencionado que esta es una decisión colectiva, ¿cuál es la principal razón que usted le ha motivado a ser candidato este año? ¿Qué es lo que ya le podemos decir que le decidió aceptar la invitación de las organizaciones del movimiento indígena para que usted sea candidato a la presidencia? Tres elementos son definitorios para poder estar en este momento. A ver, primero, la decisión colectiva, en la cual asumo con toda la responsabilidad. Segundo, una crítica a la sociedad actual. Estoy muy molesto con una sociedad muy racista. Hasta el día de ayer, tú no puedes entrar a un centro comercial, no puedes... O hay sectores populares donde realmente, en cambio, hay un cariño enorme con los sectores empobrecidos. El tema del racismo me molesta mucho. Y creo que desde nuestras voces, esta tarea de superar el racismo no es un problema solo de indígenas, sino es un problema de la sociedad. Y el tercer tema, la pobreza. Creo importante que en este país no podemos seguir en la defensa de que unos pagan impuestos, otros no pagan impuestos, unos grupos están siempre acomodados y la mayoría de los ecuatorianos estamos jodidos. Estos tres elementos me han permitido estar en este momento al frente de esta candidatura. Cuando ya se oficializó su candidatura, ¿cuál fue la reacción de su familia, de sus hijos? Bueno, para aceptar este proceso ha significado 8 meses. Para aceptar la candidatura 8 meses. La primera rueda de prensa que hicimos, la primera concentración, la primera solicitud que recibí fue en la costa el 17 de febrero. 17 de febrero. Bueno, después de eso mi esposa y mi hijo, que ya tiene 13 añitos, dice: oye, Taita, ¿vas a ser presidenta de la República? Digo, no, todavía estamos en verano. Y mi esposa dijo: no, Leonidas, en eso no te metas. Dirigente está bien, pero ya ir a la parte política no estoy de acuerdo. Dije, sí, esperemos qué dice la gente, ¿no? Luego el 24 de febrero en Guaranda, luego el 8 de marzo en la Amazonía, en Napa. En las 3 convenciones ya se fue conflictuando esto. Mira, no podemos sostener, no tenemos recursos económicos, la familia se expondría y claro, dijimos, sí, tiene razón, ¿no? En ninguno de los 3 eventos yo acepté. Sin embargo, pasaron los tiempos, el 8 de junio se da la Convención Nacional. Pero en ese tiempo también había un problema, el problema de salud de mi esposa. Tiene una enfermedad catastrófica. Enfrentamos justo en ese proceso una operación, tuvimos que extirpar un tumor y lógicamente luego de ese proceso, imagínate lo que es decidir sostener la decisión de la gente y decidir sostener lo de mi familia. Pero finalmente mi esposa dijo: mira, en cualquier momento vamos a tener que ir de este mundo, en cualquier momento vamos a morir, así que yo sostengo esto, te voy a apoyar. Lo que estoy viviendo yo, miles de familias viven, no se tiene un sistema de salud. Fuimos al hospital público, jamás pudimos tener un cupo para operación, tuvimos que hacer la minga y pagar finalmente en el sol. Y ella dijo: mira, aproveche este espacio para decir a la familia ecuatoriana qué está pasando con el sistema de salud. No es posible, simplemente no es posible. El sistema de salud pública no tiene condiciones mínimas. Entonces ya con esa cuestión ya pues aceptamos, y la reacción de mi familia en este momento es apoyar y sostener esta propuesta. Muy bien. Hablemos ya de sus propuestas. Uno de los temas más importantes es el tema de la seguridad. ¿Cuáles diría usted que son los 3 pilares más importantes de su plan dentro de temas de seguridad, de justicia, que tienen que ver también con derechos humanos? Así es. Primero, yo creo importante que la delincuencia común y corriente, el narcotráfico, es un problema serio para los ecuatorianos. Pero creo que las élites económicas y políticas están aprovechando políticamente y económicamente. Entonces, mi primera propuesta, que es
estoy invitando al pueblo ecuatoriano y por las cuales apoyemos. Mire, primero necesitamos saber quiénes son los jefes. Según las Naciones Unidas, recrea hasta 7 mil millones de dólares de la economía ilegal en la economía legal. Entonces yo pregunto, ¿será que esos 7 mil millones de dólares pasa por los muchachos, soldados, drogadictos, analfabetos de los barrios que están siendo reclutados como soldaditos de la mafia? ¿O es que hay una capa política y económica que está aprovechando el derecho? La primera cuestión, en mi gobierno, si queremos ser transparentes, digamos al país, mira, tanta plata entra en estos sistemas. ¿Quiénes están controlando los puertos y aeropuertos? ¿Son los muchachos, los soldaditos de la mafia? ¿Esos barrios empobrecidos? Yo creo que no. Hay jefes que no están identificados, hay jefes que oculta el sistema político, hay jefes que están siendo ocultados en la institucionalidad del mismo Estado. Primera cuestión. Segundo tema, yo creo que hay que enfrentar de manera directa, focalizada, objetivizada, pero así como enfrentas, porque tienes un sector que ya no vas a poder rehabilitar, lamentablemente es así, los sectores populares, sobre todo empobrecidos. Así como vas a enfrentar, tienes que tener políticas fuertes respetando derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahora tienes niños de 8 años, 12 años que están siendo reclutados. ¿Para qué? Para evadir la ley. Pero si tienes unas políticas fuertes en estos barrios, dando educación, salud, mínimas condiciones de empleo, mínimas condiciones para la unidad familiar, te aseguro que esos muchachos en el futuro no van a ser reclutados por el narcotráfico, sino van a intentar, o mejor dicho, hay que fortalecer que puedan recrear una condición social. Por un lado, mano dura, por otro lado, políticas fuertes para dar opciones de vida a esos jóvenes. Tercero, institucionalmente como Estado, debes controlar las 36 cárceles del país. Si no, como no pueden controlar las cárceles, ¿qué están haciendo? Poniendo más cárceles. ¿Y qué estás extendiendo? No estás extendiendo centros de rehabilitación social, estás extendiendo centros de operaciones del crimen organizado. Eso quieren hacer con la Amazonía, eso quieren hacer con Santa Elena, o mejor dicho, en Santa Elena ya lo están haciendo. Entonces, institucionalmente, capacidad de administración y capacidad de control institucional de las cárceles. En el tema institucional mismo, tiene que el Estado, gastamos 3 mil millones de dólares al año en presupuesto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 3 mil millones. ¿Qué tenemos que hacer? No tener otro presupuesto, sino mejorar la capacidad técnica y tecnológica para control de las fronteras. Se conocía a veces 5, a veces 10, 13, ahora sabemos que pasos pequeños llegan hasta 19 pasos de frontera. Si hacemos de manera integral, le aseguro que va a ser mucho más fácil hacer una acción conjunta, ¿no? Y institucionalmente el Ecuador tiene que restablecer relaciones internacionales con México, por ejemplo, y yo estoy invitando que hay que construir una política internacional de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Porque si no, al Ecuador le han dejado pelear una guerra que no es solo nuestra, pues. Tiene que haber una responsabilidad. Países de consumo. Norteamérica tiene 50 millones de norteamericanos drogodependientes. Entonces, uno de los mercados más grandes de la droga del mundo. Países de producción, señores, Colombia, Venezuela, México. Si ustedes son países de producción, listo, tienen que tener también una cuota de responsabilidad. Y nuestro país, como el Ecuador, nuestro país, en este caso somos países de tránsito. Lógicamente hay condiciones de consumo interno también, pero países de tránsito. ¿Por qué? Porque somos un país dolarizado, tenemos puertos, aeropuertos, no hay control en las aduanas. Efectivamente tenemos que hacer nuestra parte. Pero esta no es una lucha solo de Ecuador. Entonces el Ecuador tiene que decir, señores, aquí nos vamos a enfrentar de manera integral países de consumo, de producción y de tránsito. Correcto. El caso de los niños de las Malvinas también trajo una reflexión muy profunda sobre cuál debe ser el accionar y el rol de las Fuerzas Armadas dentro del combate contra la inseguridad. En su gobierno, ¿qué podría hacer usted como presidente para que casos como de las Malvinas no vuelvan a ocurrir nunca? Mire, lo de las Malvinas creo que se afloró, pero antes no nos olvidemos. En el estado de guerra se detuvo a más de 20.000 muchachos. No se tiene el dato exacto, pero algunas estadísticas dicen 20.000 muchachos, de las cuales ¿cuántos realmente estaban vinculados al crimen organizado, al narcotráfico o algún delito común y corriente? Se dice 350, 500. O sea, los 19.500 muchachos, ¿por qué tomaron? Por si acaso, porque eres negro, porque eres pobre. Entonces hay una política racializada. Miras a un afro, listo, por si acaso tomemos porque es un ladrón, porque es un delincuente.
pasó con los muchachos eso. Si nosotros revisamos la investigación, los testigos, sobre todo la versión de los militares involucrados, ¿qué dice? Tomamos a los 3 porque estaban ahí en la calle a las 9 de la noche, pero a uno le detuvieron porque un ciudadano dijo que posiblemente es ladrón. Te puedes imaginar, porque son afros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no volver a cometer aquello? Primero, tienes que tener un sistema de inteligencia capaz de que ese sistema de inteligencia, no dependiente únicamente del Estado, sino relacionado con la sociedad, te va a permitir decir, mira, este sí es exactamente sí, porque los ojos y los oídos deben estar territorializados. Usted tiene una policía nacional, al ejército nacional infiltrado, lamentablemente, no está todos infiltrados, pero hay una infiltración que es lamentable, que en términos, si vos vas a pasar, por ejemplo, necesitas la información de un territorio, según dicen, automáticamente, en el momento que van a caer operativos, los criminales ya conocen. ¿Por qué? Porque está ahí una infiltración y pasan la información. Pero si nosotros diseñamos un sistema de inteligencia propia, vinculada con la misma ciudadanía, con la capacidad organizativa de la sociedad, se va a poder identificar con objetividad quién mismo tiene que ser. Entonces ahí salimos de dos problemas. Uno, no estigmatizamos por ser pobre, no estigmatizamos por ser afro, y segundo, objetivamente enfrentamos con los que realmente tenemos que enfrentar. Avancemos también brevemente. ¿Qué lugar tendrá en su gobierno causas sociales como el feminismo y el ecologismo? Son absolutos. Yo he sido uno de los defensores de los derechos de las mujeres, defensores de las disidencias sexuales, defensoras de los derechos de la naturaleza, defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Van a ser la columna vertebral los compañeros y compañeras que están vinculados al trabajo por los derechos humanos, derechos ambientales, derechos de la naturaleza. ¿Con qué valor, principio o visión ideológica se identifica usted? Yo tengo una visión, tengo una posición desde la izquierda, cuestiono mucho el sistema capitalista actual, no es por una cuestión ideológica únicamente, sino es por una cuestión existencial. Si revisamos algunos autores de estos últimos años, ¿no es cierto?, nuestra posibilidad existencial como seres humanos va a depender cuánto acabamos a la naturaleza. Y en este momento creo que hemos desgastado extremadamente los recursos de la naturaleza. Entonces, por nuestra necesidad existencial, necesariamente hay que tomar una postura frente al mundo. Por ello yo veo una opción de transformación desde la línea de izquierda. Creo mucho en la defensa de los derechos humanos, creo mucho en la defensa de los derechos de la naturaleza y creo mucho en la posibilidad de construir una sociedad justa y equitativa. ¿Una frase que lo identifique? Una frase que me identifique, lo de Dolores Cacuango, donde dice: somos como la paja del páramo, si nos cortan volveremos a retoñar y de la paja del mundo cubriremos el mundo. Entonces yo creo que cuando estaba diciendo esto Dolores Cacuango no estaba pensando como indígenas, sino estaba pensando como seres humanos. Oiga, es una clase política que nos quieren acabar, pero siempre retoñemos. O lo que decía Tupac Amaru, ¿no? Volveremos y seremos millones. Y creo que hay simbólicamente hay una ética, hay una moral, hay una necesidad de los seres humanos, de la sociedad, de realmente querer transformar. Y somos millones. De manera rápida le voy a hacer una serie de preguntas y usted me puede responder con un sí, o con un no, o con un depende, justificando brevemente la respuesta. Okay. ¿Convocaría una asamblea constituyente? No, se perderían los derechos. Lo que creo es que hay que hacer reforma de la Constitución, eso estoy consciente. ¿Plantearía o apoyaría la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, yo creo que hay que hacer esa reforma. ¿Bajaría el IVA? Sí. He propuesto que, por ejemplo, sectores como el turismo deben bajar al 8%. Creo firmemente que el turismo puede suplantar los recursos que están saliendo de la explotación mineral. ¿Reactivaría los subsidios de los combustibles? Sí, hay que mejorar la capacidad productiva. El petróleo es de todos los ecuatorianos y por lo tanto que no sea ganancia de unos pocos, sino cada dólar que quede en el bolsillo de los transportistas. Mejorar la capacidad productiva del petróleo y garantizar subsidios. Lógicamente,
Hay que focalizar, no generalizar, focalizar. El que tiene más, el que puede pagar, listo, paga el combustible sin subsidios. Pero el que no tenemos, que garantice para las economías, para el sostenimiento de las economías globales. ¿Se justificó la irrupción policial en la Embajada de México? Perdón. ¿Se justificó la irrupción policial en la Embajada de México? No se justificó, fue una violencia, un atentado a la relación diplomática con cualquier país hermano del mundo. ¿Le pediría perdón a México y restablecería relaciones diplomáticas? Absolutamente. Nuestras debidas disculpas diplomáticas y hay que restablecer nuestras relaciones internacionales. ¿Otorgaría salvoconducto para el refugio de Jorge Glass en México? Yo creo que eso tiene que merecer una valoración para que no caiga en dos temas. Uno, que no sea una persecución política por presión de la justicia. Dos, no dejarle la impunidad. Tiene que haber una independencia de justicia, capaz de que la justicia haga su trabajo sin presión política.